Aprendices, un saludo para todos. En esta grabación voy a hacer la explicación de la última parte de esta evidencia, comprensión lectora y gramatical del nivel 6. Este es un cuestionario el cual lo deben realizar en la plataforma Sajuna. En las dos últimas grabaciones expliqué los pasos o la ruta para poder realizar esta evidencia. Como los otros cuestionarios, esto consiste en un test, en un taller en la plataforma Sajuna de 15 preguntas y cuentan con un tiempo aproximado de 30 minutos y deben tener un puntaje mínimo de 70 sobre 100 para poder aprobar esta evidencia. En las clases anteriores, en las dos últimas clases, se realizó la explicación de algunas estructuras gramaticales y vocabulario. En esta grabación se va a realizar una explicación sobre preguntas de comprensión lectora. Bueno, en este cuestionario ustedes van en las últimas 5 o 6 preguntas, ustedes se van a encontrar con un texto muy similar a este, no es el mismo, en el cual ustedes tienen que leerlo y responder unas preguntas de falso o verdadero. Aquí tenemos un texto y aquí tenemos la pregunta o la primera frase, la cual debemos decidir si es falso o verdadero. Bueno, recuerden, antes de leer el texto es muy importante que revisemos la pregunta. Aquí tenemos, Samantha initially felt uncomfortable with some of the cultural differences in Japan. No hay necesidad de leer todo el texto y luego con las preguntas. Lo recomendable es que miremos la pregunta, revisemos vocabulario, eh, es decir, revisemos cuáles palabras se encuentran en el texto. Por ejemplo, aquí estamos hablando de Samantha. En el texto vamos a buscar Samantha. Aquí tenemos Samantha. Como podemos ver, este texto está en primera persona, es decir, Samantha vivió en Japón por un año. Lea sobre su experiencia. Cuando yo tenía 25 años, estamos hablando en primera persona, es decir, que este yo, hace referencia a Samantha. ¿Sí? Inicialmente se sintió incómoda. Aquí en el texto tenemos que buscar estas palabras. No siempre las encontramos de forma tan literal, sino que tenemos que buscar algún sinónimo. Diferencias culturales. Bueno, aquí yo estoy señalando esas palabras claves. Las palabras claves que están en la pregunta o en la frase y las cuales debemos ubicar en el texto. Por ejemplo, cultural differences, aquí lo tenemos en forma singular. Y aquí, sentirse incómodo es lo mismo que sentirse... Esto es otro sinónimo de incómodo, raro. Entonces, obviamente aquí cultural differences lo tenemos literal igual, pero el uncomfortable lo tenemos con otro sinónimo que es awkward, ¿sí? En este caso, la pregunta dice, Samantha inicialmente se sintió incómoda con algunas de las diferencias culturales en Japón. Yendo al texto, aquí en este párrafo se habla sobre las diferencias culturales de Japón, las con las cuales ella se sintió incómoda. Aquí ella se sintió bastante incómoda. O aquí también yo lo vi muy difícil o lo encontré muy difícil. Sí. Para resolver cada pregunta es muy importante que revisemos esas palabras claves como estas, uncomfortable cultural differences, las cuales deben estar en el texto y nos van a ayudar a ubicar la respuesta. Por lo tanto, esta frase es verdadera. ¿Por qué? Aquí dice,
Una diferencia cultural que encontré difícil fue la importancia de la cortesía en cada interacción. La gente de Japón se hace una reverencia cuando saluda a otra persona como un símbolo de respeto. Yo sabía sobre esta tradición antes de ir, pero la primera vez que yo fui saludada con una reverencia no sabía cómo responder y yo me sentí bastante incómoda. ¿Qué es esto mismo? Por lo tanto, esta frase es verdadera. Tenemos otra frase. Seguimos hablando de Samantha, pues porque este es un texto escrito en primera persona, haciendo referencia a Samantha, en donde ella nos cuenta sobre su experiencia. Samantha estaba familiarizada con la cultura japonesa antes de ir ahí. Entonces, lo mismo. Para esa pregunta, para esta frase, debemos buscar las palabras claves. En este caso, familiar. En este caso, Japanese culture, cultura japonesa. Y aquí tenemos cultura japonesa. Samantha estaba familiarizada con la cultura japonesa antes de ir ahí. ¿Y por qué? Porque aquí en el texto dice, yo había leído mucho sobre la cultura japonesa. ¿Eso qué quiere decir? Que ella ya conocía esa cultura o que ya estaba familiarizada. Por lo tanto, esa frase es verdadera. ¿Qué nos ayudó a ubicar la respuesta? Esta, Japanese culture. Japanese culture y Japanese culture. Ya teniendo esa palabra clave, ya sabemos que la respuesta está en ese párrafo o en esa oración. Incluso aquí también tenemos otra explicación, otra afirmación. Yo sabía sobre la cultura antes de ir ahí. Y aquí tenemos otra palabra clave, before going there. Before going. En donde también nos dice que ella ya conocía sobre esa cultura. Siguiente pregunta. Oh, es muy similar a la anterior. Samantha had no prior knowledge. Aquí dice que no tenía conocimiento previo sobre la cultura japonesa. Bueno, por lo tanto, esta es falsa. Esta pregunta es lo opuesta a la anterior. Aquí ya nos dice que Samantha no tenía conocimiento de la cultura japonesa, pero ya sabemos que sí, por lo tanto, esa pregunta es falsa. ¿Qué quiere decir? Que esta pregunta está en el mismo párrafo, en la misma oración. Bueno, por lo tanto, no habría necesidad de leer el texto o leer otras partes del texto. Ya sabemos que es falsa. Siguiente pregunta. Samantha, eh, lo- bueno, Samantha vio muy difícil o le costó trabajo ajustarse a la cultura japonesa al principio. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que a ella le costó mucho. eh, aprender, no, ajustarse a la cultura japonesa. Bueno, aquí tenemos algunas afirmaciones que nos ayudan a decir que esto es verdadero. Aquí dice, no tenía idea. Aquí dice, yo estaba sorprendida. Aquí dice, yo me costó trabajo, lo vi muy difícil. Aquí en estas partes nosotros podemos ver que a ella le costó trabajo ajustarse. Yo no tenía idea de cómo las cosas iban a ser diferentes una vez que estuviera ahí. Yo estaba también sorprendida por el gran número de platos que incluían pescado. Una diferencia cultural que encontré difícil fue la importancia de la cortesía en cada interacción. Estas tres afirmaciones nos dicen que a ella le costó mucho, mucho trabajo ajustarse a esa cultura. Bueno, aquí como podemos ver, esas preguntas que acabamos de analizar se encuentran en estos tres párrafos, uno, 2 y 3, o en estos dos párrafos.
por lo que no necesariamente tendríamos que leer todo el texto. Lo que tenemos que enfocarnos es en ubicar palabras claves y analizar el párrafo o la sección que nos ayuden a revisar cuál es la respuesta correcta o si es falso y es verdadero. Por último, bueno, vamos a analizar o vamos a leer todo el texto. Aunque como ya les dije, para este tipo de preguntas no hay necesidad de leer todo el texto, solamente enfocarnos en las secciones donde podamos encontrar la respuesta, porque el cuestionario tiene un límite de tiempo y tenemos que aprovecharlo al máximo. En este texto dice lo siguiente: Samantha vivió en Japón por un año, lea sobre su experiencia. When I was, cuando yo tenía 25, literalmente aquí dice cuando yo era, ¿no? Pero eso quiere decir cuando yo tenía 25 años. Tuve la oportunidad de participar en un intercambio, en un programa de intercambio cultural en mi universidad. Yo pude haber escogido un destino europeo como España o Alemania, pero yo estaba más inclinada, me gustaba más la idea de explorar algo muy diferente. Yo escogí Japón y viví con mi familia por un año en Tokio. Eh, durante esa época yo había leído mucho sobre la cultura japonesa, pero no tenía idea qué tan diferentes las cosas iban a ser una vez llegara allí. En Japón es muy común para las personas quitarse, remover sus zapatos antes de entrar a una casa o ciertos espacios públicos. Esta tradición hace referencia a, bueno, o tiene por objetivo mantener el indoors clean, es decir, los espacios interiores limpios, o en este caso el piso. Y fue algo que yo había leído, pero eso todavía era extraño, era una experiencia extraña al principio. Yo tuve que estar segura de usar, estos son medias limpias a toda hora. Otra cosa que me sorprendió fue la comida. Yo conocí yo sabía que el sushi era popular, pero no me di cuenta de qué tan a menudo se servía en muchas formas. También estaba sorprendida por esto no es largo, es grande, por el gran número de platos que incluían pescado, lo cual yo tuve que acostumbrarme, ya que pues no era una gran fanática de la comida de mar. Una diferencia cultural que encontré difícil fue la importancia de la cortesía en cada interacción. La gente japonesa se hace una reverencia, se inclina, bow, cuando se saluda, como un signo de respeto. Yo sabía sobre esta tradición antes de ir, pero la primera vez que me saludaron con una reverencia no sabía cómo responder. Me sentí incómoda until, es decir, hasta que me acostumbré a esto. A pesar de esas diferencias, me encantó el tiempo que estuve en Japón, aprendí mucho sobre sus tradiciones, valores y vida diaria. La experiencia definitivamente me enseñó que entender una cultura va más allá de leerla o va más allá de leer sobre esta. Eh, Va más allá de leer sobre esta experiencia. It firsthand is the best way to learn. I'm grateful, estoy agradecida por todo lo que yo experimenté allí y no dudaría en regresar si tuviera la oportunidad. Bueno, entonces, como ya les había dicho, en la plataforma Sajuna, ustedes van a ver un texto muy similar, aproximadamente de ya sea 3 o 4 párrafos como este, y van a tener preguntas de falso o verdadero. Entonces, la clave o la recomendación que les doy es que revisen primero las preguntas, busquen las palabras claves, ubíquenlas en el texto
y de esa manera analicen o lean en la sección donde están esas palabras claves para que puedan resolver la pregunta. Aquí yo hice un análisis, una traducción de todo el texto, como para saber sobre qué trata, ¿sí? Pero como les digo, no tienen necesidad de eso, deben aprovechar el tiempo, el cual es muy poco. Ustedes tienen 2 minutos aproximadamente por cada pregunta, entonces lo más importante es que se enfoquen en la respuesta. Bueno, aprendices, entonces les deseo mucha suerte con ese test. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre los temas abarcados o explicados sobre esta evidencia, con mucho gusto yo les puedo colaborar en nuestros medios de comunicación, los cuales son la plataforma Sajuna y el grupo que tenemos en WhatsApp. Recuerden que la fecha estimada para la entrega de esta evidencia o para que resuelvan el cuestionario es el 24 de octubre, la próxima semana. Bueno, aprendices, les deseo un feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana para otra sesión virtual. Bye bye.